Gracias a todos. Y bueno, en este día que el Señor nos congrega, eh, estamos siempre reunidos con el propósito de ser edificados en la fe y en el día de hoy también esperamos de Dios lo mismo en su misericordia que nos guía a toda verdad por medio de su amado Hijo Jesucristo, que es nuestro pastor, y de todo aquel que le invoca verdaderamente. De tal manera que el estudio de hoy, digo, tiene el siguiente título. Es un versículo de Primera de Juan 5, verso 5, que dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Repito, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, esta frase que estamos leyendo aquí muestra claramente que el mundo, como lo conocemos, tiene cierta relación en el peso que tenemos nosotros de creer en Cristo en medio de esta generación que llamamos mundo, por decirlo así. El mundo tiene, por lo que leo acá en el versículo, una lucha contra los que creemos. Y los que creemos tenemos una lucha contra el mundo también. Y es el hecho de procurar permanecer creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo, como lo conocemos, sabemos, está puesto en maldad, bajo la potestad del maligno. Eso lo hemos leído tantas veces en las Escrituras. Y se ve en el mismo mundo esta característica por el hecho de rechazar a Jesucristo como Salvador, en contra de ellos, ¿no? Causa de la salvación, digo esto. Porque el que rehúsa al Hijo también rehúsa la vida eterna, porque Dios la ha traído por medio de la fe en Él, debido a que cargó en Él el pecado del mundo, a fin de que tuviéramos paz para con Él y pudiéramos acceder por la fe en Cristo Jesús, en su muerte y resurrección, a la vida eterna. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hay dos cosas: o el mundo nos vence a nosotros, o nosotros vencemos al mundo. El mundo, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros dejemos de creer o dudemos de que Jesús es el Hijo de Dios. Y por otro lado, el creyente que lo vence es el que permanece en esta fe, de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que vino a este mundo con el propósito específico de morir por nuestros pecados para poner paz entre nosotros y Dios y heredar la vida eterna. Así que en el mundo vamos a tener esta aflicción permanente, pero sabemos que la victoria ya la tenemos. La tenemos porque Jesucristo ya murió y pagó con su vida, en su muerte en la cruz, los pecados del mundo. Él, con su muerte, nos liberó de la condenación. Por lo tanto, ¿en qué consiste eso de vencer al mundo? Es que hasta el final de nuestros días, en el último momento que expiremos, no hayamos negado a Jesús, ni nos hayamos avergonzado de él en el camino y hubiéramos abandonado esta fe que hemos recibido de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Así que este mundo, debido a la carnalidad propia de los seres humanos y al influjo del espíritu maligno que es el diablo, procura siempre, de alguna forma, robarnos esta confianza de que Jesús es nuestro Salvador, que murió en la cruz para salvarnos. O tratará de que por medio de amenazas o de vergüenza o de maltrato nosotros dejemos de creer en Él. Pero vencer al mundo significa mantenerse creyendo que Jesús vino de Dios, que es Hijo de Dios, que descendió del cielo, se hizo hombre para llevar las culpas nuestras en su cuerpo, en el madero, y con aquella muerte en la cruz obtuvo el perdón y la paz para con Dios, con nosotros. Así que vencer al mundo significa que después de haber vivido tu vida o tu vida, hermano o hermana, en la fe, tú no hayas renegado de creer que Él es el Hijo de Dios, tu Salvador o nuestro Salvador. Toda la vida nuestra vamos a estar luchando por retener esta verdad. Y en la medida que seamos fortalecidos del Espíritu de Dios, el fin de nuestra militancia será inmortalidad y vida eterna por medio de la resurrección que traerá Cristo cuando regrese. Como dice en 2 de Timoteo 1, verso 8, porque estamos hablando de vencer al mundo, y si nosotros nos avergonzamos de Cristo, vamos a ser vencidos. 2 de Timoteo, dije 1, verso 8, hasta el versículo 14, dice:
Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, se refiere al Evangelio, ni de mí preso suyo, antes ser participante de los trabajos del Evangelio, por eso les decía, según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras. Es decir, Dios no nos ha redimido por causa de nuestra propia justicia, nuestras obras, más según el intento suyo, o sea, la salvación es un intento solamente de Dios en favor nuestro. Y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, esta vida eterna, esta redención, esta gracia que nos salva, que se manifestó en la cruz, estaba preparada por Dios antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes que estos siglos, este mundo, el universo fuera creado, esto estaba preparado desde antes de todas estas cosas. Verso 10 dice, más ahora, en este tiempo presente, es manifestado por la aparición. O sea, eso que estaba preparado hace tiempos, hace siglos, ahora, en el tiempo que nos ha tocado vivir en esta historia de este mundo, es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, resumiendo su obra, dice, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, nos ha traído Jesús la luz de la vida eterna y de la inmortalidad por creer al Evangelio. ¿Cuán importante entonces es el Evangelio? Pues lo reciben o lo creen, o reciben luz, la verdad y la inmortalidad. Como muchas veces Jesús enseñó que Él nos resucitaría en el día postrero, y lo hizo también por medio de sus apóstoles esta enseñanza. Dice, de lo cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, más no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, los que creemos hacemos nuestro depósito de confianza en Jesús, creyendo en Él que es el Salvador del mundo, que vino a morir por nosotros, para aquel día, en el día en que recibiremos la inmortalidad, en el día de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, donde seremos, por el poder de Cristo, transformados a su semejanza, a un cuerpo incorruptible, como lo dice también el apóstol Pablo, ¿cierto? Por eso dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y en amor, que es en Cristo Jesús. Y ahora lo que sería un mandato, yo creo, para todos nosotros, guarda el buen depósito. ¿Qué depósitos ha hecho Dios en nosotros? La fe en Jesucristo que murió en la cruz y nos vendrá en el día postero a comunicar vida eterna o inmortalidad por haber creído a la buena noticia, el Evangelio, de que Él murió por nuestros pecados en la cruz para ponernos en paz con Dios y resucitó para sentarse a la diestra de Dios y obtener para nosotros la eterna redención, además de su intercesión permanente, cada día cuando nos llegamos a Dios pidiendo perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús, quien cargó los pecados nuestros en la cruz. Entonces, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en fe y en amor, que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos retener esta enseñanza en la forma, o sea, lo que realmente se quiso decir. Y lo que se quiso decir es que esta vida eterna, que vino por Cristo Jesús, estaba preparada por Dios antes de los tiempos de los siglos, y nos ha concedido Dios creer en que Él es el Hijo de Dios para tener vida eterna. Por lo tanto, hemos obtenido por la fe en Él promesa de inmortalidad por haber creído el Evangelio. Así que, pues, hermano, el mundo lo que quiere y desea, bajo la potestad del maligno, es robarnos esta promesa, por medio del miedo, por medio de múltiples formas que él conoce, ¿cierto? Y que ha estado siempre usando, engañando. Pero una de las mayores de ellas, creo yo, es la vergüenza. Que muchos creyentes se avergüenzan, o en algún momento llegan a avergonzarse de su fe delante de los demás, y por ello no perseveran. Yo diría que uno de los motivos principales es porque la gente se avergüenza de su fe o llegan a avergonzarse de quién es Jesús. Por eso dice que aquí hay que guardar el buen depósito. Lo podemos haber recibido, pero también podemos habernos avergonzado de Jesucristo. Confesar en el mundo que Jesús es el Hijo de Dios es la prueba de su fe. De que si su fe realmente está puesta en Jesús y en el reino venidero que Él ha ganado con su muerte en la cruz. Si usted se avergüenza de confesar a Jesús, acuérdense que lo que dijo Él, que tampoco Él nos iba a confesar delante del Padre. Ahora, esto no es una amenaza, sino que corresponde a la justicia. El que es hijo de Dios es el que cree en Él. Por lo tanto, llegar a morir
siendo anciano, si Dios así lo considera, y reteniendo esta verdad de que Jesús es nuestro Salvador, que murió en la cruz, es nuestra batalla, en la cual tenemos que salir victoriosos. Que nadie debe tomar nuestro premio, que nos ha ganado Jesús, que es la vida eterna. Nosotros lo retenemos creyendo por el poder de Dios, porque la fe también es un don de Dios. Creyendo que, ¿qué cosa creemos de Jesús? Que Él murió por nuestros pecados para ponernos paz con Dios. Su muerte en la cruz es lo que se llevó nuestra condenación, porque Él no murió por los pecados suyos. Jesús nunca tuvo pecado, tuvo en maldad ni engaño en su boca, lo dice la misma Escritura. Pero sí nosotros somos los que hemos pecado y pecamos. Si nos llegamos a Dios por medio de Jesús, invocando su nombre, con un deseo sincero de ser perdonado y también de enderezar el camino delante del Señor, somos perdonados. Pero si nos avergonzamos de Jesús, de invocar su nombre, tarde o temprano, Jesucristo, que hemos creído, nos vamos a avergonzar de él delante de nuestros amigos o de nuestros parientes, que quizás hagan burla de nosotros por creer en él. Y de esa forma, el mundo va a vencer en nosotros. Vamos a avergonzarnos de Jesús y dejaremos de creer en él, o pasará a ser una historia más dentro de lo que podríamos haber conocido en el mundo, pero la fe en él se va a deshacer. Y eso es lo que hoy vengo a hablarles a mis hermanos hoy día. Tenemos que vencer al mundo, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. No se trata de ir a una batalla, no se trata de ir a una guerra, esta es una batalla espiritual. Que usted retenga en su corazón que Jesús es su Salvador, que vino a morir por sus pecados. No se avergüence de él, ni de dar de él testimonio, porque eso lo constituye en alguien que ha sido vencido por el mundo. Y por lo tanto, si usted ha sido vencido y deja creer en Jesús, si Dios sacó a luz por medio de Jesús la inmortalidad, por creer el Evangelio, usted, al avergonzarse de Cristo, pierde el don de la vida eterna, la inmortalidad que se recibirá en el día que Jesús regrese, a los que creen y hayan perseverado en el Evangelio y no se hayan avergonzado. Así que, mi hermano, avergonzarse y quedarse callado cuando la situación amerita, o alguien pregunta, o alguien dice de Cristo, es lo que nos define, si estamos guardando el buen depósito. También hay otra cosa que está dentro de lo mismo, de que el Evangelio puede ser, y fue en realidad, motivo de vergüenza o de escándalo para los que creyeron primeramente, porque se confesaba que Jesús, que según el Sanedrín, que según Poncio Pilato, era un delincuente que había sido ajusticiado porque había muerto por haber hecho cosas que eran contrarias a la ley de Dios y fue crucificado como un criminal entre dos ladrones. Entonces confesar que Jesús de Nazaret, sí que había muerto crucificado, estaba vivo y que había muerto no por pecados suyos, sino por los del mundo, era lo que en realidad escandalizaba al mundo y le impedía creer. Una de las tantas cosas, digo yo, pero esa era una de las principales. ¿Cómo un criminal que fue colgado por delitos sea el Salvador del mundo y que Dios lo haya resucitado y lo haya sentado a su diestra? Que el hijo del carpintero sea el hijo de Dios, que él no era un mero hombre, sino Dios manifestado en carne. Todas estas cosas que digo son las que nos ponen a prueba en el mundo, y si nosotros no retenemos esta enseñanza conforme a cómo ha sido revelada en las Sagradas Escrituras que escribieron los santos hombres de Dios, ¿cierto? Apóstoles y profetas, el depósito que hemos recibido lo vamos a perder y por consiguiente nos vamos a avergonzar y no vamos a gloriarnos en Cristo, sino vamos a terminar apartándonos de Él por causa de que sentimos vergüenza de Él. Bueno, en Romanos nos dice claramente también que la redención está asociada a la muerte de alguien por los pecados de otro. Por lo tanto, creer en Jesús significaba que el que creía ponía su confianza en alguien que había sido crucificado como un delincuente, como un blasfemo según el Sanedrín. La blasfemia de haber dicho de que él vendría en las nubes del cielo. Y cuando le preguntaron si era el Hijo de Dios, él dijo que sí. Tú lo has dicho. Y que la señal que me dieron dijo que la mostraría cuando viniera en las nubes del cielo. Entonces, creer en Jesús significaba no cualquier cosa. Según los judíos, habían esparcido mala fama sobre Cristo. Lo habían acusado falsamente.
Por lo tanto, creer en Jesús significaba ser puesto a prueba por el prontuario que le habían creado a nuestro Señor, a pesar de todas las señales y milagros, como hemos estudiado otras veces, que daban testimonio de que Él, sin duda, era el Hijo de Dios, pues podía volver la vista a ciego de nacimiento, sanar a paralíticos de muchos años, etcétera. De tal manera que el mismo Nicodemo dijo, nadie puede hacer las obras que tú haces si no fuera Dios con él. Entonces, el testimonio de los hombres era uno, otro era el testimonio que Dios daba por medio de sus señales. Nosotros debemos oír el buen testimonio. Si Dios hizo señales y milagros por medio de él, y finalmente lo glorificó llevándolo a su diestra, sin duda demostraba que era acepto de Dios y era su hijo. Y todo lo demás que se habló contra él simplemente fue escándalo que quisieron crear en torno a Jesús para que nadie se atreviera a creer en él por vergüenza. Porque ¿cómo podría haberme redimido a alguien que era un proscrito de la ley, ajusticiado? Entonces aquí empieza a entrar el pensamiento que todos nosotros sabemos, ¿ya? De que Jesús, aunque fue contado como inicuo, existía otra enseñanza también que decía que Él vendría a morir por nosotros, el Hijo de Dios. Dice en Colosenses 1, versículos 19 al 23, por lo cual agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz. O sea, su muerte en la cruz nos ha puesto en paz con Dios. Y si estamos en paz con Dios, podemos ir a su reino. Y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y a vosotros que no queráis en nuestro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, empero os ha reconciliado. Fíjense dónde nos ha reconciliado. En mi experiencia personal, en la iglesia. No, dice, en el cuerpo de su carne, en el cuerpo de otro, en el cuerpo de Cristo que fue ofrecido a muerte por nuestros pecados para que fuéramos limpiados de toda maldad. Dice, en el cuerpo de su carne, por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, es la muerte de Cristo la que nos presenta santos y sin mancha delante de Él. Y es relevante creer que Él murió en la cruz como una expiación por nuestros pecados. Es lo más relevante. Pero si usted se avergüenza de Jesucristo, esta expiación que fue hecha en favor suyo, usted la va a desechar y va a quedar presentado ante Dios sin ningún tipo de misericordia, porque usted al desechar al Hijo de Dios, está desechando el medio de redención que fue su muerte por nosotros, que nos presenta sin mancha porque que se cuenta como muerte nuestra, la del Hijo, si creemos que Él murió por nosotros. De esa forma, Él nos ha presentado a los que creemos sin mancha y irreprensible ante Él. Por eso es que estamos en paz con Dios, porque Jesús se llevó nuestra condenación con su muerte, pues en su cuerpo cargó todos los pecados nuestros. Entonces Dios dirimió el problema que tenía con la humanidad en el cuerpo de Cristo. El que cree en Él, el que no se avergüenza de aquel que fue colgado entre inicuos, pero fue entregado como un cordero por nuestros pecados, fue Él el que nos presentó sin mancha y irreprensible delante de Dios. Y aquí dice, esto es así, para presentarnos sin mancha, porque nos reconcilió en el cuerpo de su carne por medio de muerte. Verso 22. ¿Por qué por medio de muerte? Porque Dios quería que su Hijo muriera para que esa muerte fuera a traer la expiación de nuestros pecados, dice, para hacerlos santos y sin mancha e irreprensibles. O sea, la muerte del Hijo de Dios recibe la cruz, nos presenta santos y sin mancha y sin ninguna reprensibilidad o reprensión delante de Él. Y esto es así, si permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que habla de esto, que Cristo murió y que en su cuerpo al morir, con su muerte, expió los pecados de todo el mundo de manera que somos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Dios. Pero todo esto si permanecemos firmes y fundados en la fe, sin movernos en la esperanza del Evangelio, es decir, que no nos traspasemos a otra esperanza. Y este Evangelio es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Dicho pues esto, entonces, hay dos caminos. El que milita de palabra, porque no sabe si es importante lo que ha creído, y otro de aquel que sabe
La inmortalidad es por creer el Evangelio. Si yo no permanezco en el Evangelio, me avergüenzo del Señor Jesucristo y el cuerpo que fue de Él, que fue entregado por mis pecados, hago inútil su sacrificio para mí por la necedad de la incredulidad, aunque su sacrificio es eficaz. Pero para mí lo hago inútil por no creerlo. Por eso dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Si empero permanecéis fundados y firmes, sin moveros de la esperanza del Evangelio. O sea, si yo me avergüenzo de Cristo ante mi familia, ante mis amigos, y pretendo quedar con ellos mejor a que con Dios, en vez de creer en su Hijo, voy a recibir el justo pago de la necedad aquella. Porque ninguna amistad del mundo, ninguna persona, ni mi propia madre ni mi madre me puede ofrecer, por la fe en Jesucristo, perdón de pecado y vida eterna. No puedo despreciar la gloria de Dios por cosas que no corresponden. El que amare a padre o a madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. ¿Entendemos, hermano? Él hizo la muestra máxima de amor. Él no vino a morir por gente buena, vino a morir por pecadores como nosotros. Si nos ha amado así, también debemos amarnos unos a otros. Pero nuestro amor primeramente debe ser a Él, a Dios y a su Hijo Jesucristo. Principalmente eso, porque ellos oraron en favor nuestro. Así que el mundo querrá a usted avergonzarlo por creer en aquel criminal colgado, aquel blasfemo según los judíos, pero que Dios, disintiendo de ello, lo resucitó, fue visto de sus discípulos y fue visto también cuando ascendió a la diestra de Dios. No solo lo vieron resucitado, sino que Dios lo levantó y lo sentó a su diestra, tal como dice el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos mis enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, mis estimados, aquí se dará que usted por quedar bien con su familia y el mundo, renegará de Jesús y se condenará por desechar al Hijo de Dios o retendrá firme hasta el fin la promesa de esta esperanza de vida eterna, creyendo que Él es el Salvador del mundo y no importándole nada más que eso por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que más me llama la atención en el verso 22? Nos ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, hermano, verso 22. Eso se refiere no a algo que yo haya hecho, sino se refiere a algo que Cristo hizo y solo Él hizo y nadie más lo va a volver a hacer. Hay un solo mediador, un solo salvador. Y este fue el que llevó en su cuerpo mis pecados. Entonces, ¿quién me amará más? ¿Quién me ama más por sobre todas las cosas? Sino aquel que murió y se entregó a sí mismo por mí y llevó en su cuerpo mis pecados y los consideró suyos y no se defendió y gustó la muerte en la cruz por nosotros. En la virtud de que nuestro amor sea grande hacia Cristo por lo que acabo de explicar, el mundo no podrá vencerlo. Pero si usted desecha al Hijo de Dios por vergüenza, porque se avergüenza de él, usted va a heredar no vida eterna, sino condenación eterna a causa del menosprecio del Hijo de Dios, que se dio por usted. Esto es lo que nos define, si vamos a estar en el reino de Dios, o si no, o iremos a parar a la resurrección de condenación y luego al lago de fuego. Sigo avanzando, ahora voy a leer para que veamos la envergadura esta de que Jesús nos amó de tal manera que hizo suyo nuestros pecados y los llevó, y Dios dirimió nuestra suerte en el cuerpo de Cristo por medio de muerte. Dice en Juan 6, verso 51, dice Jesús, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Es lo mismo que si alguno cree que Jesús es el Hijo de Dios, va a vivir para siempre porque nos va a resucitar. Pero ¿de qué forma se produjo esto? Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pablo había dicho antes, por medio de muerte. Dios cargó en el cuerpo de Cristo nuestros pecados, para que Él muriendo en la cruz fueran expiados nuestros pecados con su muerte. Y entonces dice, el pan que yo daré es la vida. Que el pan dice que Él va a dar es su carne o su cuerpo, o su vida, si gustan, por la vida del mundo. Entonces, mis hermanos, yo cuando joven también sentí vergüenza al principio, pero me la aguantaba. Lograba que no dominara en mí. Pero esto que puede haber sido para alguien propio de uno, sé que vino de Dios y no fue de mí. El amor pudo más y doy gracias a Dios por eso hasta hoy. Miren,
en Isaías 53 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, el cuerpo de Cristo, o Cristo en la cruz, llevando los pecados del mundo, fue la muestra máxima de amor de Dios y de su Hijo por nosotros. El Hijo, haciendo la voluntad del Padre de querer que su Hijo llegara a los pecados del mundo, lo llevó a su Hijo a entregarlo en manos de pecadores para que fuera crucificado como un delincuente, aun cuando la autoridad romana lo reconoció como rey de los judíos, lo cual era cierto. Natanael dijo: tú eres el rey de Israel. Así que, estimado hermano, y bueno, también dice la Escritura que el ungido de Dios, así que también Dios lo había testificado antes, que murió, fue la persona más importante después del Padre Celestial en la cruz. El creador del universo y de las cosas por mandato del Padre, Jesús de Nazaret. Y usted se avergüenza de él, que no tuvo él vergüenza de entregarse por los pecados suyos y míos. Es por eso que seremos condenados si no le amamos, porque estamos despreciando al que nos amó y nos ha lavado con su sangre. Dice: angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, es decir, era un sacrificio por los pecados del mundo. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí ustedes pueden explicar por qué Jesús no se defendió, ¿cierto? De la cárcel y del juicio fue quitado. Es decir, él no fue a parar a la cárcel ni se le hizo un juicio justo. Dice: y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra viviente. O sea, Jesús fue muerto. Aquí dice: cortar de la tierra a los vivientes quiere decir que iría a la tierra de los muertos, o iba a morir. Pero dice que esa muerte es por la rebelión del pueblo, que por eso él fue herido. O sea, todas sus heridas que sufrió antes de morir en la cruz y durante su juicio, fue por nuestros pecados. Dice: dispúsose con los impíos su sepultura, porque él fue crucificado entre ladrones, más con los ricos fue en su muerte. ¿Sabemos por qué? Porque nunca hizo él maldad, pongámoslo presente, y ni hubo engaño en su boca. Es decir, si Jesús hubiera pecado, aunque él hubiera muerto por nuestros pecados, no se habría levantado. Pero se levantó por cuanto en él no hubo maldad ni engaño en su boca nunca. Y en el cuerpo de él, Dios cargó los pecados del mundo. Por eso es el Cordero sin tacha que murió en la cruz por nosotros. El significado de Jesús como Cordero de Dios para nosotros debe ser solemne, porque Él es el Cordero que sobrevivió a la expiación, porque no solo era justo y llevó los pecados del mundo y los expió con una sola ofrenda, sino que Él mismo, siendo justo y sin tacha, la muerte no lo pudo detener, y la voluntad del Padre se ejecutó en esto también. Dios lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra y lo ha puesto como motivo de esperanza permanente para su iglesia hasta el día que Él regrese en las nubes del cielo. Verso 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación. Se queda claro de que aquí, cuando dice que cargó Jehová el pecado, en él el pecado de todos nosotros, aparece la palabra expiación. O sea, cargó los pecados para que los expiara, los limpiara. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días. Claramente eso muestra que luego de la expiación de la muerte, él resucitaría y viviría por largos días. Eso significa vida eterna. Y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperada. Del trabajo su alma verá y será saciado. O sea, esta obra de haber muerto por los pecados de otros fue, como decimos ya para nosotros, como algo hecho, algo que llegó a buen puerto, o sea, se cumplió. Trajo el Señor con el trabajo de su alma nuestra justificación y el perdón. Porque dice: del trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento de que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados. Dice: por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le de parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. No queda más claro. Fue contado con los perversos, está claro, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué cosa más triste entonces, hermano. En la cruz se podía apreciar un hombre que para todos podría ser un engañador o un delincuente, pero él está dando la vida por los pecados del mundo. Así que Jesús tuvo que tener siempre presente de que él no podía avergonzarse de su labor. Y aunque la gente lo despreciara,
y lo contara por entre los perversos, él tenía su vista fija en la voluntad del Padre de morir por aquellos pecados los cuales Dios había cargado en él, lo había convertido en aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, no tiene sentido nuestra respuesta egoísta si nos avergonzamos de él. Leo también en Hechos 8:26, ¿se acuerdan la historia del etíope? No me la voy a cortar, dice. Felipe se acerca al carro de él cuando él venía leyendo al profeta Isaías, ¿cierto? Dice Hechos 8, versículo 28 en adelante, este etíope había venido a adorar a Jerusalén, se volvía en el carro leyendo a Isaías profeta, el que acabamos de leer, Isaías 53, y el Espíritu dijo a Felipe, dice, llégate, apúntate a este carro, y acudiendo Felipe lo oyó y leía al profeta Isaías, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y fíjense que yo solamente hago mención del verso 32 porque me parece increíble. Cuando le preguntó a Felipe, ¿entiendes lo que lee? Es porque él venía leyendo una frase. Leyendo quiere decir que probablemente lo venía diciendo en voz alta, mientras lo leía, mientras el carro pasaba frente a Felipe. Dice aquí, y acudiendo Felipe le oyó y dice que leía al profeta Isaías y dijo, ¿más entiendes lo que lee? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese delante de él. Y el lugar de la escritura que leía, por lo cual Felipe le preguntaba si entendía lo que leía, es como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación y en su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. O sea, está hablando de que alguien fue llevado como cordero mudo delante de sus trasquiladores y que su vida iba a ser cortada, porque es quitada de la tierra su vida. Fíjense que se concentra el texto que leía el etíope en esta parte específica, y la pregunta de él es la evidente que todos nos hacemos. Y respondió el eunuco a Felipe, dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. ¿En qué consiste el evangelio de Jesucristo entonces? En enseñar que Jesús, como cordero, fue llevado al matadero y murió por los pecados nuestros. Y aunque fue quitada su vida, dice, fue él un cordero sin tacha, que fue llevado a la muerte por los pecados de otros. Y dice la pregunta del eunuco es evidente, ¿cierto? Si habla el profeta de sí mismo o de otro. Verso 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús, o las buenas nuevas de Cristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, es aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿qué cosa? En el evangelio de Cristo, o que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizó. Y bueno, Felipe después fue arrebatado y el eunuco no le vio más, eso lo saben. Por lo tanto, hermano, aquí tenemos la escritura dicha claramente que el Mesías tenía que cargar como cordero los pecados ajenos para que pudiéramos nosotros hallar justificación y paz con su conocimiento. Es decir, por entender que Él vino a morir por los pecados nuestros como un cordero de Dios, como un cordero santo de Dios. Así que la muerte de Cristo es lo escandaloso para la gente. Que alguien que haya sido muerto entre ladrones, como por judíos, no creyentes, enfatizan, para ellos Jesús es un criminal colgado, para el mundo algo que no entienden, y para algunos que creen motivo de vergüenza y no hablar tanto para que la gente no se te convierta en enemiga, ¿no? O se burla de uno. El mundo usa todas estas características, perdón, todos estos caminos, eh, acusando siempre contra nuestra orgullo personal para que nos avergoncemos de Jesucristo finalmente. Por último, si creemos, nos avergoncemos y seamos condenados por avergonzarnos del Hijo de Dios. Sigo avanzando también ahora a otro versículo y voy a leer, solamente cortito leo en 1 Juan 1, verso 29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente aquí
el respaldo único que encontramos para esta declaración de Juan es lo que dice Isaías, como cordero a la muerte fue llevado, como leía él, el eunuco mientras iba en el carro, y hablar acerca de que Cristo murió por los pecados del mundo y de que el Padre después de que haya puesto su vida en expiación, él viviría por largos días, como dice el texto, y con su conocimiento justificará mucho. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio, porque Dios nos perdona debido a que cargó los pecados nuestros en otro, en Jesús, y Él con su muerte, la moneda de pago es la muerte de un ser justo, inocente y sin tacha, como Cristo. Es decir, no había otro sacrificio que presentar. El único que podía ofrecerse era aquel que era hijo de Dios y había estado siempre con Dios, el verbo de vida, Jesucristo. Así que Jesús era el Cordero porque Él es el que quita el pecado del mundo o expía el pecado del mundo. También tengo otro versículo acá que dice Primera de Pedro, también no hubo en maldad ni engaño en su boca, también lo toma aquí, se toma aquí por Pedro, en Primera de Pedro 2, verso 21 al verso 25, porque por esto sois llamados para que, pues, que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis su pisada, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, por el que era un cordero sin tacha, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, hermano, escúchenlo, sobre el madero, o en su cuerpo de carne, como dice otras partes, sobre el madero, para que nosotros siendo muertos a los pecados, porque cuando Él murió, si creemos que Él murió por nosotros, morimos con Él para Dios en un sentido judicial, porque Dios ya no nos imputa los pecados que otro cargó en la cruz por nosotros, que es Jesús, para que nosotros siendo muertos a los pecados vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Es decir, como dice Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, que es Cristo Jesús. Jesús ha sido puesto por nuestro pastor, el Padre lo ha puesto como nuestro obispo, ¿cierto? Y al obedecerle y creer en Jesús, también nos sujetamos al Padre, porque es la misma voluntad. Así que, estimados hermanos, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si nos avergonzamos de la cruz, no hay esperanza para nosotros de perdón, ya más. Porque Él no se avergonzó de llevar nuestras culpas y ser contado como un inicuo en la cruz. No podemos avergonzarnos de Jesús, aunque el mundo se nos venga encima, la familia, los amigos se rían. También dice la Escritura en Romanos 8, verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó. O sea, Jesucristo no fue apresado, sino que Dios lo entregó. Por eso que Él fue tomado. Y Jesús sabía que había un momento y hora en que iba a ser apresado para ser llevado a la muerte. Porque tenía que ser llevado como cordero a la muerte por los pecados, para expiar los pecados. Isaías 53 habla de expiación. Cuando haya puesto su vida en expiación, dice. Y aquí dice que Dios ni aún a su propio Hijo perdonó. O sea, imagínense, mi estimado hermano. Si usted ama a sus hijos, ¿cuánto más con justa razón, por sobre todas las cosas, Dios ama a su Hijo por lo que es? Y Él no lo escatimó, no lo perdonó en lugar de nosotros. Él prefirió que este ser santo como Dios, Jesús, perfecto, sin tacha, fuera entregado por nosotros. Dios entregó al que más amaba, en el cual tomaba contentamiento. O sea, el hecho de tenerlo consigo era motivo de alegría para nuestro Dios y lo sigue siendo. Y nosotros, hermanos, vamos a avergonzarnos de Él. Vamos a callarnos y no vamos a dar testimonio de Él cuando nos corresponda darlo. Nos vamos a avergonzar de Él para estar en paz con el mundo, para que el mundo no nos persiga. Dice, el que a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también todas las cosas? O sea, el mismo hecho que nos haya dado a Cristo significa que nos dará lo necesario siempre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios es el que ha querido justificarnos porque ofreció a su Hijo. ¿Quién es el que condenará? Si Dios es el que justifica, ¿quién puede condenar? Cristo es el que murió. Ese es el motivo de nuestra justificación y nuestra paz con Dios. Más aún el que también
resucitó, el cual está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Entonces tenemos a Cristo como el sacrificio ofrecido por nuestros pecados, tenemos a Jesús como resucitado, certificando con eso, declarándolos Dios de esa forma como hijo de Dios, como dice Romanos 1 del 1 al 4, más o menos, por ahí lo dice, que además está a la diestra de Dios, que ya sabemos qué cosa, intercediendo por nosotros. Por lo tanto, midiendo la importancia sublime de la obra redentora de Cristo en nuestro favor, podemos decir, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Bueno, estimados hermanos, aquí te queda claro entonces, somos contrapuestos nosotros contra nuestro corazón. En la medida de que nosotros no amamos a Cristo, no lo hemos llegado a amar por lo que hizo, no hemos valorado su obra redentora, no importará el tener la vergüenza que sintamos. Y vamos a terminar negándolo. No lo haga, mi hermano. Dios no escatimó ni a su propio hijo por usted. Le ha amado más que su padre y su madre. Dio a su propio hijo para redimir. No nos avergoncemos de él. Perseveremos en la fe que tenemos en el Evangelio, que es su muerte y resurrección por nuestros pecados, que se predica al mundo, para vida eterna e inmortalidad en el día de la resurrección. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, las cuales recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No se pagó dinero por nuestro rescate, sino con la sangre preciosa, verso 19 de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sea en Dios. Dios que resucitó a Jesucristo, lo sentó a su diestra, tenemos entonces el galardón allá arriba, esperando venir sobre un día que Dios tiene establecido a resucitar. Pero nada de eso usted tendrá si usted se avergüenza de Cristo. Dice en Mateo 16, verso 21, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que les convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, como dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cierto? Él sabía que iba a venir eso sobre él, y lo está anunciando, padecer mucho de los ancianos y de los príncipes y de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo sin saber todavía, estaba recién entendiendo, pero no entendía que el Cristo venía a hacer su labor principal por medio de la muerte, para llevar los pecados del mundo. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a arrepentirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Imagínense el mejor de los deseos de Pedro, de que Cristo nunca le pasara nada porque era tan bueno, lo cual era muy cierto, era un engaño del diablo. ¿Qué cosa más perversa, con el mejor de las intenciones, decir, Señor, ¿cómo vas a ir a parar a la cruz tú? Ojalá no te acontezca jamás eso, como el mejor deseo de Pedro era un engaño del diablo. Entonces, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo. O sea, si hay algo de lo que pueda escandaloso, es lo que dijo Pedro, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, nosotros también, en nuestra medida, por creer en Jesús, vamos a tomar nuestra cruz, porque también vamos a padecer, si lo quiere Dios así, por retener el evangelio que hemos recibido. Pero lo peor que se le podría haber ocurrido a Pedro es decirle que Jesús, no, ten cuidado de ti, no, ¿cómo vas a morir? ¿Y cómo se cumpliría la escritura? ¿Qué esperanza tendríamos si Jesús hubiera olvidado padecer por nosotros o hubiera esquivado el padecer por nosotros? Él no esquivó nada por nosotros, se puso frente al temporal, a la muerte, y la gustó por nosotros, porque nos amaba. ¿Cómo nosotros vamos a avergonzarnos de Cristo y de su cruz? ¿Cuánto es la causa de nuestra redención? Que Él tomara como cordero sin tacha los pecados del mundo y nos haya puesto paz con Dios a través de que hemos sido justificados por creer que Él es el que murió y resucitó por los pecados del mundo, el Hijo de Dios. Dice en 2 Timoteo, capítulo 4, dice Pablo, en 2 Timoteo 4, verso 6 y 7, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor pues justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, mi hermano, guardar, la batalla de la fe consiste en guardar la fe. Todo lo que quiero decir de ese versículo. ¿Qué fe? De que Jesucristo es el Cordero de Dios, que vino a morir por los pecados del mundo. Yo creo que él vino de Dios, que es hijo de Dios, que por él Dios creó todas las cosas, y también que en su cuerpo cargó los pecados del mundo para que su muerte fuera contada como nuestra cuando él murió. Eso creo. Por eso somos justificados con su conocimiento, por el conocimiento de esta buena nueva que él murió y resucitó para ser justificado y ser salvo. Dice en 1 Juan 5:4 que el texto que es el motivo de nuestra reunión de hoy, 1 Juan 5, versos 4 y 5 dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence el mundo. Tú has nacido de Dios porque has creído que Jesús es el Hijo de Dios, es el motivo de tu nacimiento como hijo de Dios. Todo aquello que es nacido de Dios, por lo tanto, vence el mundo. Si tú has nacido de Dios creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, va a vencer al mundo, no te va a avergonzar. Pero si descuidas esta palabra y no el Evangelio, la buena nueva que has recibido, el mundo te va a vencer a ti, porque tú te vas a avergonzar de Cristo y te vas a callar. No vas a hablar más de él. O vas a hablar cuando te conviene, o sencillamente te olvidarás de él. Dice, y esta es la victoria del que vence el mundo, nuestra fe. ¿Fe en qué? En que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó y nos ha puesto en paz con Dios. Eso es lo que no vamos a negar, que cuando Él murió en la cruz no murió por los pecados suyos, murió por los pecados del mundo, como dice Isaías 53. Por eso Juan, el mayor de los profetas, según Jesús, dijo, aquí el Cordero. ¿Qué Cordero? El de Isaías 53, que fue llevado como Cordero mudo delante de sus trasquiladores. Jehová cargó, dice, y no está diciendo que alguien distinto, que fue Jehová quien lo hizo, quien cargara los pecados del mundo. Y después que haya puesto su vida de expiación, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. O sea, Él va a salir adelante con todo lo que Dios nos ha prometido a través de Él. Ya tenemos en su muerte el perdón de los pecados. Y en su resurrección y muerte, la justificación, en la paz con Dios. Y en Él tenemos también la vida eterna, porque Él la traerá y nos resucitará a los muertos como ha prometido. Y de esa manera podemos ver que Dios es por nosotros. No porque nos haya ido bien económicamente, tengamos el mejor auto, la mejor casa o la familia más grande, sino que se ha puesto a favor nuestro en que nos ha dado a su Hijo. Y en Él tenemos la paz y el perdón de los pecados y la promesa cierta de vida eterna, porque Él vendrá a resucitarnos a los que creen en su nombre. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene ninguna cosa. No se llevará nada, solo condenación por haberse avergonzado de Jesucristo, haber sido engañado del diablo. O sea, cualquier cosa debemos temer, hermano. No cualquier cosa debemos temer. Solamente lo único a quién debemos temer, a aquel que puede llevar nuestra alma y nuestro cuerpo, dice, al infierno de fuego. Así que, estimados hermanos, como dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ese será el diablo. O sea, el hecho mismo que Jesús haya bajado de condición inferior a ángeles, a hombre, lo hizo para morir en un cuerpo de carne en la cruz, como un cordero. No podría haber sido cordero de Dios que quita el pecado del mundo si él no hubiera tomado un cuerpo de carne. Así que la causa de su encarnación es el motivo de nuestra justificación. La causa de su anonadamiento, una condición de carne y sangre, es para llevar en su cuerpo de carne y por medio de muerte expiar nuestros pecados y ponernos paz con Dios y herederos de vida eterna. Dice en Hebreos 2, verso 10, en adelante dice, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, a la vida eterna, hiciese consumado o consumase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, a Jesús, como cordero fue llevado al matadero, lo hemos leído. Porque el que santifica y los que son santificados, y si te refieres a santificación para vida eterna, justificación, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Dice, y aquí yo y los hijos que Dios me dio, en verso 3. Bueno, entonces sabemos la causa de la encarnación de Jesús. Él vino a tomar el cuerpo de carne, verso 14, lo vuelvo a leer. Cristo lo revirtió tomando todos los pecados del mundo, no diciendo, bueno, yo aquí se perdona todo, partimos de nuevo, no. Él tomó los pecados de todo el mundo y los cargó en la cruz. Y murió por ellos de tal forma que quedaron expiados todos. El mundo se pierde hoy y se condena por no creer que está en paz con Dios por medio de un sacrificio ya terminado. Si Dios les concediera el don de la fe, se darían cuenta
de que son salvos y no se avergonzarían de él. Porque nosotros no hemos hecho nada para esto. Es más, el que se dio el problema mayor fue Dios y Jesús, porque Él se encarnó, perdió su, su gloria que tenía antes debido a que el que se entregó en la cruz pagó con su propia vida todos nuestros pecados. Por lo tanto, no vamos a morir para siempre cuando moramos, sino que vamos a hacer un dormir, una espera, hasta el día que Él nos resucite, porque estamos ya en paz con Dios por la fe en Jesucristo, por haber creído que Él murió y resucitó y llevó en su cuerpo de carne nuestros pecados y murió como un cordero, expiándolo. Nos ha puesto en paz con Dios de tal manera que esperamos con confianza el día de su regreso. Pablo dice en Gálatas 5:14, en su defensa que hace en el Evangelio, en la epístola a los Gálatas, se levantaron judaizantes y pervirtieron el Evangelio haciendo volver a los hermanos a otras confianzas como ritos judíos y le hicieron apartar del Evangelio que Pablo lo había predicado. Pablo sabía de que predicar el Evangelio en un mundo tan convulso le traería persecución. Gálatas 5, versos 10 y 11. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, más el que os inquieta, el que está engañando a la iglesia con otro evangelio, llevará el juicio cualquiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, que era el mensaje que se predicaba erróneamente y había engañado a la iglesia de Galacia, había hecho que olvidaran el evangelio que Pablo le había predicado. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Porque quitado es el escándalo de la cruz. Estimado hermano, para los judaizantes era realmente un escándalo el que Jesús habría con su muerte traído la paz y la justificación para con Dios de todos nuestros pecados, sin importar ritos y sacrificios judíos. Estos fueron enemigos feroces del evangelio que Pablo predicaba, que era solamente por la fe. Hoy también hay muchas personas que no quieren padecer y cuando alguien enseña una herejía de perdición, como estos judaizantes que decían que la salvación dependía de creer en Cristo más circuncidarse y entre otras cositas más, guardar el sábado y todas esas cosas, que hay muchas iglesias que tienen costumbres de este tipo, que no son enseñanzas apostólicas. Muchos por no padecer las guardan y las creen y las mantienen para no hacerse problemas. Pero Pablo dice, si aún dice predico la circuncisión, o estoy de acuerdo con estos que confunden, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues quitado el escándalo de la cruz. Ojalá fuesen cortados los que os inquietan. Estimado hermano, entonces nosotros sabemos que hay mucha gente que no va a querer predicar el Evangelio por no padecer persecución. Esos son aquellos que se avergüenzan del Hijo de Dios, aquellos que son vencidos por el mundo. ¿Qué pasa con el amor del mundo? Porque si tenemos el amor del mundo en nosotros, el quedar bien con los demás, el amor del Padre no está en nosotros. Es decir, demostramos de esa forma que amamos más al mundo que al Padre. Demostramos que amamos más en nuestro buen nombre de parte del mundo que permanezca el buen nombre de Dios y el de su Hijo Jesucristo siendo glorificado en nuestra boca. Así que, hermano, o nos quedamos con el mundo o nos quedamos con Cristo, ustedes deciden. Y esa decisión depende de que cuánto hemos valorado la obra redentora de Jesucristo. Cuán grande es la promesa de vida eterna que tenemos en Él. Si hemos visto grande su obra redentora y el amor que Dios ha mostrado y que nos mostró el mismo Cristo, llevando en su cuerpo de carne nuestros pecados en madera. Por eso, de tal manera Dios ha amado al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que era uno con Él, que estaba junto a Él, que está en el seno del Padre, aquel que por medio de quien Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles, y lo envió a este mundo a tomar una condición baja de hombre para destruir el imperio del que nos había engañado por medio de su sola muerte por nuestros pecados, por la cual nos puso paz, nos trajo la justificación de vida. En Hebreos dice 12, verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús, ¿cierto? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra de Dios. Ejemplo tenemos en Cristo. Él no le importó el oprobio, menospreció la vergüenza y el oprobio de llevar en la cruz por nuestros pecados, y obtuvo nuestra redención. Por consecuencia, Dios lo ensalzó a lo sumo, lo sentó a su diestra en el trono suyo, a los cielos, y esperamos verlo venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, hermanos, ustedes van a llegar siempre a un momento en su vida en que van a tener que definir si se avergüenzan del Señor Jesucristo, si pesa más
en no sufrir persecución por causa de Cristo? ¿O van a amar al Señor Jesús de la manera que Él los amó, despreciando la vergüenza que se pueda recibir por creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Estimado hermano, que Dios les bendiga en este día. Es mi deseo que Dios nos dé el valor para vencer al mundo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios siempre, en todo momento, recordando siempre que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, y como cordero, sin reclamar, sin quejarse, enfrentó la muerte que nosotros debíamos haber recibido en la cruz por nuestros pecados. No hay alguien, a nadie más a quien podamos tributar mayor amor que al Padre y al Señor Jesucristo. Porque Él, Dios, siendo igual a Dios, siendo Dios manifestado en carne, habiendo Él mismo creado por voluntad del Padre todas las cosas, se ofreció como Cordero manso en la cruz por nuestros pecados. Bendito sea Dios, su Hijo amado Jesucristo, el Cordero de Dios, que aún quita el pecado del mundo a los que creen. Nunca nos avergonzamos de Él. Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Que Dios les bendiga, hermano, y tengan un buen día hoy. Amén.